Vamos de una. Si es que tienen un manga en formato físico, la cuestión será más fácil de entender. ¿Por qué? Porque una de las cualidades del manga es que está sujeto al formato físico. La historieta y el cómic igual lo están. El webtoon es una bestia demasiado distinta. No muy de mi agrado personal, así que queda excluido para evitarme problemas. Si no cuentas con un tomo físico, la otra opción es una impresora y pues imprimir. Y si esa no es una opción, tienes que estar muy consciente de qué página va a la derecha y cuál a la izquierda. Es una de las cosas que se pierden en el formato digital y que no es muy mencionada. Vete tú a saber por qué, siendo una de las cosas claves del medio. Ahora, independientemente de la obra que sea, lo que puedes hacer para entender de mejor forma cómo se arma una obra y el ritmo que tiene es lo siguiente. En teoría debe haber alguna escena dentro de la historia que te encante. Vamos con un ejemplo, pero antes tienes que tener en cuenta cuántas páginas tiene el capítulo y dónde comienza. Aquí o acá. Es decir, el capítulo comienza a la derecha o a la izquierda. Igual como acaba, a la derecha o a la izquierda. Eso, aunque no lo parezca, define algunas cosas. Dicho eso, continuemos. Usaremos el tomo 4 de Shaman King, edición 2005 de Klenat. Pero como la calidad de las fotos que puedo tomar es paupérrima, usaremos alguna edición disponible. Actualización. Las ediciones que encontré eran de muy baja calidad, así que tendré que improvisar algo. Además, como sé que la gran mayoría de personas que quieren meterse en este lío son fuchachos, al menos viendo la cosa a través de las redes, dígase YouTube, porque no tengo otras, que quieren hacer neketsus, pues me sirve el doble, este tomito todo viejo, como su dueño. Con el tiempo haré videos como este, pero más intrincados, abordando yoseis y shoujos, que son para mí la rama más interesante del medio y que enseña mucho sobre el mismo. Esto es solo el aire de la punta del iceberg, y que sí o sí tienes que tener en cuenta al abordar este medio. Realmente solo veremos literal un elemento y nada más. Primeramente, empezaremos con un dicho tradicional de los paches que muestra de fondo una representación del mito. En teoría, dicha imagen tendría que tener un significado ligado a la imaginaria cultura pache, algo parecido a esta descripción, sacado de un ejemplar antiguo de la revista de National Geographic, referente a la cultura Hopi. En esta sección de aquí explico un poco lo que significan las figuras puestas en la cerámica. Es lo mismo que pasa con los aguayos, ponele. Esto es importante porque plantea que como autor tienes que investigar las cosas de las que hablas y pones en tu historia, para evitar descuidos y malos entendidos de tu parte o para con el público. Le sigue la acostumbrada página doble para mostrar a los personajes que hay y que vendrán, en una suerte de ilustración que viene a ser la portada del capítulo en cuestión. Creo que Chocolop se integra después, no recuerdo muy bien. Para luego pasar a una ficha de personaje que es muy común de este autor. Creo que al final tenía como 500 o 1000. Sigamos. Se plantea el lugar donde transcurre esta secuencia en, diremos, terreno fordiano, para luego mostrarnos un primerísimo primer plano, aunque lo más seguro es que sea un plano detalle de pintura rupestre nativa. Empiezan los diálogos dentro de un plano detalle de esa pintura, que, siendo estricto, solo tiene la función de llenar espacio para que el diálogo no se amontone, o en una lectura más amable, para darle un toque de misticismo a la secuencia, además de ponernos al corriente de la situación en diálogos que existen más para informar al espectador que al personaje en cuestión, que ya sabe las cosas que está diciendo la anciana por ser parte de la organización. Pero bueno, cosas que pasan, y se están volviendo más comunes pero menos percibidas, lo cual no habla bien del público ni del autor. Esta página en sí está planteada de esta manera para que al pasar de página junto a esa persona que no vemos pero sabemos el nombre, se muestre. Silver se presenta en lo que yo llamo viñeta flotante, porque es su propia viñeta, por así decirlo. Con esa presentación se trata de establecer al personaje como alguien un tanto pegado a las reglas por lo que dice en sus diálogos y también un poco de su carácter ligeramente despreocupado. Esta herramienta ya fue mencionada en videos previos como Megurikoma,
flip panel, paso de página. El formato físico vive de usar el paso de página para generar sorpresa, crear una fuerte impresión y de forma indirecta es uno de los elementos que influye en el ritmo. Esto usado en escritura y guión es llamado cliffhanger, es decir, te deja en una posición en la que como espectador quieres saber lo siguiente. Por eso algunos capítulos de series te dejan a medias cuando toca corte comercial o cuando el capítulo está por acabar. A veces de manera curiosa, el capítulo empieza con escenas posteriores para que te preguntes, ¿pero qué ha pasado? Ese es uno de los principios fundamentales de este medio, es decir, de las historietas, cómics, mangas y demás. Ahora, esta herramienta puede perder efectividad si la empleas todo el tiempo. Por eso se podría decir que en estas páginas no sucede. Hay una escala de grises teórica al respecto, pero concentrémonos en la herramienta que es el Meguri Koma. En estas páginas tenemos una charla amena entre los personajes y algún que otro chiste o citación graciosa, para que de nuevo suceda el Meguri Koma y nos presenten a ese señor que ni idea quién será, con lo que podría interpretarse como un rápido zoom in, bordeando las maneras del western. Creo que es más del spaghetti western. Aquí pasa algo interesante, normal pero interesante. Como usar el Meguri Koma, ese cliffhanger adaptado al medio lo desgastaría, se dan ligeros cambios. En este caso, esa última viñeta genera algo de tensión, porque gracias a las reacciones de Io y compañía, genera ese suspenso que es rematado con un chiste que sí es efectivo, y usando el mismo recurso, ahora sí plantea la sorpresa de que es el chamán del inicio. Esto es Meguri Koma a duras penas, pero luego servirá, porque todos hasta este momento tienen la idea de que un chamán solo tiene un espíritu y solo hace posesiones. Tengan eso en mente. Igual estoy tirando de memoria aquí. La siguiente página también podría ser considerada Meguri Koma no por el dibujo, sino por el diálogo. Io está sorprendido de que Amidamaru esté preocupado, y aquí se da una charla para mostrar cómo Io ve el mundo. Es decir, conocemos más al personaje y de una forma bastante distendida y natural, sin forzar un discurso ni ponerse muy pretencioso, y lo que es mejor, sin recurrir a la narración. Usualmente el manga tiende más a enmascarar de buena forma la narración a través del filtro de los pensamientos de los personajes, la mayoría de las veces. Aceleremos un poco, que hay páginas de las que quiero hablar e ir una por una afectaría la duración y empiezan a sentir que les explico cosas muy obvias. Para mí muchas de las cosas que digo son obvias, pero no veo que sean mencionadas, y esa obviedad a veces nos muerde el trasero. Porque pensamos que todos saben X cosa, como lo de Hunter x Hunter, es decir, se dice Hunter x Hunter, no Hunter x Hunter. Es solo un ejemplo de las cosas que se dan por obvias. En Japón, la X es muda, no existe, como la ñ. Aunque ña, suena muy ña. Cabe aclarar que también a veces medio sabemos cosas, pero tampoco podemos explicarlas. Y a veces le cambian incluso el nombre al concepto. En casa son muy duros con eso y tiran a matar porque se dice que si no puedes explicarlo, no lo sabes y punto. Te jodes y bailas. Pasemos rápido aquí. En estas páginas necesita alargar un poco la secuencia para dejarla en un punto donde pueda hacer la imagen que sigue, que aparte de ser Meguri Koma, es una viñeta entera. No recuerdo bien el nombre de esto, Splash Page. Recuerdo que era más para definir las páginas dobles, pero quizás me estoy confundiendo. E igual se usa para viñetas enteras. Esto de calcular páginas para que concuerden con momentos especiales es muy común realmente. Más cuando estamos frente a proyectos provenientes de profesionales, que como tienen una idea mejor cristalizada de lo que pasará en el capítulo, pueden darse el lujo de empezar por esas escenas y retroceder para llenar el espacio que une escenas fuertes. Uso la palabra llenar por falta de un mejor término, no crean que esas partes no importan. Es más una herramienta que podría darle mejor forma al capítulo. Ya mencionamos antes también el concepto de Hakogaki. Y es hacer que condensen más y mejor lo que quieran contar, cuando lo hagan bien, claro está. Que hagan one shots de más de 60 páginas, para mí es criminal.
Y eso que tendrían que poder hacer one shots de menos páginas, tipo de 30 o de 40. No son Fujimoto ni realmente no tienen otro autor en la mente que haga one shots, ¿verdad? Tienen que leer más si de verdad el medio les interesa. Y sobre todo empaparse de otros medios y ser un tanto más abierto con las cosas y con sus gustos. Veo mucha contención, fantasías de poder y seriedad en sus proyectos, pero sobre todo una falta de habilidades comunicativas en un sentido peligrosamente amplio. Tienen que culturizarse, muchachos. Volviendo, en esta página nos muestra un Silver muy OP, capaz de sextear. Chistes de Dota, no lo entenderías. Que sinceramente es muy buena. Esta muestra de sus demás espíritus acompañantes tendría que ser algo sorpresivo. Estoy tirando de memoria aquí, hace años que no veo Shaman King. Y esto de que tenga más espíritus al mismo tiempo puede ser un error mío, algo que ya pasó con anterioridad. El capítulo acaba con la última viñeta creando un cliffhanger hacia el siguiente capítulo al plantear la existencia de un examen chamánico. Y ahí nos deja. Literal, nos dejaron con la intriga sobre lo que será ese dichoso examen chamánico. Pasamos a una página en negro con algún detallito. Es como esas páginas con un pochita, para que la página empiece impar y que se dé. Un muy acelerado Meguri coma. Algunos le dicen Mekuri coma. Por eso no me gustan algunas traducciones, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese diálogo incompleto impulsa a que voltees la hoja por muchos factores. La ya mencionada clave tonal, que crea un contraste llamativo en el blanco del globo de texto y el blanco de los ojos de Silver, lo que le da un toque entre suspenso e impacto, que crea una buena expectativa que es bien recompensada, con una viñeta de Silver poniéndose a disposición de Io, con una confianza apabullante. Hay formas de usar la iluminación para comunicar emociones, como es el caso de Io, que quedó mudo de la impresión causada por Silver. Se puede ver un ligero toque blanco en sus ojos. Este detalle es curioso porque, como vieron antes, técnicamente la iluminación es la misma, verosímil y expresiva. A tal punto es expresiva y no real que los ojos de Silver están iluminados. Hablaríamos más de esas cositas, pero quiero centrar un poco el video en el ritmo que plantea el Meguri coma. Además, sé que más adelante me desviaré de nuevo por motivos de entusiasmo. Pasamos a una escena muy posterior, siendo casi la última que desglosaremos, pero antes quisiera hacer mención de esta viñeta que me recuerda tan fuerte a los Power Rangers o a Super Sentai en este caso, que me hace sonreír, ponele. No sé por qué me acuerdo de Comando Estelar, Flashman. Ahora sí empecemos con la muy buena charla de Anna, que aun siendo sencilla tiene mucho jugo. Primeramente, la charla se da paralela al combate de Io. Expliquemos esto. En vez de recurrir a la narración o a los pensamientos, lo que hace el autor tiene un grado de brillantez inigualable y que ya no sucede tanto hoy en día en la Shonen Jump. Es una suerte de montaje alterno. Como dijimos antes, Anna le está diciendo el universo a Manta, teniendo de fondo la pelea de Io, que está sucediendo al mismo tiempo. Esta viñeta es increíble y deja más que patente el poder verbal que Anna tiene y cómo sus palabras la ponen en un plano superior, literal y metafórico, más allá de un mero discurso, expresando con gran poder las razones por qué Io es el amor de su vida y su fe en él. Rematado por la viñeta flotante y la viñeta salida, mostradas durante esta secuencia, provocando un entusiasmo mortal, acompañado por el dibujo y el diálogo. También por esa viñeta de Io, que es buenísima. Sobreponiéndose a algo tan peligroso como sería esa batalla y apuntando a algo más etéreo, más espectacular. Solo hablando. Increíble. Esto me recuerda tan fuerte a 86 que me deja sin palabras. Algún día habrá video de 86. Seguramente será como de hora y media. Como todo indica que será el video de Bocchi the Rock, ya que grabé 2 veces y sigue sin convencerme. Todo indica que agregaré cosas y la duración se disparará aún más. Ese video me va a matar.
Luego estaría esta página final del tomo que, hypeando de manera parecida pero distinta a la anterior, nos trae un Jorojoro anonadato y a un Io dubitativo, que se recompone y diciendo una de las frases que estamos más que seguros que él diría, tenemos lo siguiente: solo tengo que cumplir tu sueño, siendo yo el Shaman King. Qué buen cierre de tomo, la puta madre. Emoción hasta el final. Y con ansias de leer más. Así es como te debe dejar un manga, historieta y demás. Con una emoción cercana a la alegría porque pudiste leer algo que pudo provocar emociones buenas en ti. Ese es el propósito principal del medio. Emocionar a la gente, y si puedes colarle alguna enseñanza buena, estás en buen camino para que tu obra sea algo inolvidable para el público. Mal que me pese, muchos tienen obras como Naruto, One Piece, Dragon Ball, bla bla bla, como obras inolvidables porque le pudieron dar una lectura, ya sea dentro del texto o fuera del mismo, que hicieron que les comunicara algo importante para ellos y que les acompañará quién sabe cuánto tiempo de sus vidas. Eso es importante y algo que no puede ser menospreciado. Ojo ahí. También está la nostalgia de por medio en muchos casos, pero no matemos el mensaje todo lindo que estaba planteando. Así es como se va generando el ritmo en una obra de este medio. Véanlo como un electrocardiograma, con sus partes lineales, sus picos prolongados y sus zigzagueos compulsivos. Todos ayudando a generar interés en el lector, ya sea por el dibujo o por el diálogo. Aquí no nos meteremos tanto con ver la morfología de la hoja o de las viñetas. Son temas muy complejos. Ponele que algo así es la teoría del color, que a algunos les cuesta mucho, y algo así es la morfología del color. Más o menos por ahí van los tiros sobre un uso más en forma de las viñetas y la hoja. Por eso de nuevo les recomendaría analizar shoujos y yoseis para tener mejor idea de cómo usar las viñetas, porque al final del día, este medio es un lenguaje. Y mientras más palabras tengas para expresarte, mejor podrás hacerlo. Claro que al ser más complejo en esos apartados, es un tanto más difícil analizar shoujos y yoseis, pero tiene que hacerse. Uno de los problemas que veo cuando se habla de mangas, más que nada shonen neketsus, es que al ser formas tan simplificadas de expresión, dentro de una lectura amable por cuestiones de fechas de entrega semanales, es que viene de gente que ya ha trabajado en la industria como asistente independiente o editorial, la mayoría de veces, y sabe sus usos, los cuales simplifica por los ritmos de trabajo tan agobiantes que tienen. Por eso de forma un tanto indirecta, nada intencional, se comienza a sembrar la idea de que la forma, posición y tamaño de las viñetas, como un todo, no importa tanto. Porque al simplificar su lenguaje a una grilla de 3 filas, es decir, al armado de 3, se pierde parte de la necesaria variedad que tiene el medio para expresarse y dificulta el aprendizaje que alguien interesado en el medio podía obtener al más que nada nutrirse de manga shonen neketsus. Es muy común que al solo consumir cosas de la Shonen Jump, la gente al momento de hacer un manga no sepa cómo plantear la hoja, ni mucho menos cómo darle un buen ritmo. Es decir, de forma curiosa e irónica, no pueden hacer un manga a pesar de haber consumido mucho de esa revista. Aquí uso la palabra consumir adrede, porque hay una diferencia colosal entre consumir y apreciar. Ya no solo porque los autores están capados de su máximo desempeño, sino por factores y deficiencias surgidas de los lectores y aún más de la gente que quiere entrar al medio, lo cual para mí es desastroso. No tendría que ser lo mismo hablar con alguien que le gusta el medio que con alguien que quiere entrar al mismo, pero esa es la situación en la que estamos y mi realismo pesimista no me da muchas esperanzas al respecto. Si se dan cuenta, lo que planteo es que vean una escena que les guste y traten de entender cómo fue preparada. Aquí tenemos que mencionar el concepto Hakugaki que ya explicamos antes y consta de asignar un evento o parte del mismo a cada página que compone el capítulo como tal, de una manera un tanto más informal, por así decirlo. Si para llegar a dicho momento se alargó alguna secuencia o si se hicieron viñetas más grandes,
si fue algo natural, y que igualmente importa lo que se dijo para llegar ahí. ¿Qué métodos está empleando para generar suspenso e interés? ¿Cómo lo hace? ¿Con un primer plano? ¿Con un plano de detalle? Parece que este autor en específico hace el chiste siempre de esta forma, en la primera viñeta de la página izquierda. Esas cosas quiero que se fijen, y así entenderán de forma personal cómo está desarrollando el capítulo, y así usar ese conocimiento para aplicarlo, ya sea en sus trabajos o en sus lecturas, para que así el proceso se les haga un tanto más fácil y no se rompan mucho el coco. Estos son procesos largos que con el tiempo tienden a interiorizarse, lo que da pie un poco al olvido, pero también a cierta facilidad, digamos, instintiva de hacer las cosas. Quisiera que pudieran llegar a esa instancia. Si lo piensan bien, este video simple y llanamente se concentró en plantear el Meguri Koma, el flip panel y algunas de sus alteraciones, porque es una de las cosas que tienen que tener escrita a fuego cuando traten de abordar el medio. Porque es uno de los muchos puntos, quizás el más importante, que articula las emociones que el medio puede despertar. Y estas emociones, cuando se plantean bien, resisten la relectura, resisten el calor del momento. Y esa es la meta que hay que tener, porque de eso están hechas las grandes obras, de material capaz de aguantar los estragos del tiempo. Recuerden que sus obras los sobrevivirán, los trascenderán, y lo digo en un sentido amplio. Quizás muchos aquí digan que estoy exagerando, que una meta de esa índole es muy ambiciosa. Nunca dije que la cumplan. me estoy poniendo ronco. Solo que apunten a ello para tener un camino un tanto más sólido y que puedan, dentro de los más grandes quizáses, apreciar la elaboración de las cosas y no tanto las cosas como resultado. Están demasiado apurados, muchachos. Están muy apurados. Que puedan ser capaces de ver cómo están avanzando y que no se centren tanto en esa meta etérea y abstracta. No sé si me dejo entender. La típica de valorar el proceso y no desesperarse mucho por el resultado. Y ser un poco más consciente de que a veces hacemos obras malas y mediocres, pero que serán necesarias para que avancemos. No puedes aprender a correr sin aprender a caminar. Y incluso caminando algunos se caen. Sinceramente no sé cómo retomar el tema sin repetirme y tampoco se me ocurre cómo cerrar muy bien el video. Así que dicho todo eso, se cuidan gente y a leer Souyos y Yoseis, que les ayudará bastante junto a otros medios. Pero en serio, lean Souyos y Yoseis, no se les caerá el pito por leer esas demografías, muchachos. Que en esta época sigan habiendo esos pseudo chistes de chicos avergonzados por leer Shoujo es bien anacrónico, muchachos. Es anacrónico. Es tan anacrónico, güey. Y es igual de anacrónico que un tipo se jacte de leer BL, por ejemplo. Y da igual, pendejo. Y da igual, huevón. Da igual, concha tu madre.